Saludos y muy buenas tardes. Les habla desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, ya estamos listos para entrar a vaciar la cápsula número 5 del tema El lago que arde con fuego y azufre. Y hemos estado destapando algunas verdades bien interesantes y la gente pues ya sienten que se le ha estado engañando, se le ha estado mintiendo con respecto a este tema, y aquel terror, aquel pánico, aquella, digamos, vida aterradora, aquellos mensajes aterradores, saturados de sadismo, de maldad, de crueldad, ya comienzan a desdibujarse en los corazones y mentes de las personas, ya comienzan a perder todo ese, digamos, efecto negativo que hizo en las vidas el supuesto tema de un lago de fuego literal, un lago de fuego donde la gente iba a ser quemada literalmente. Pues ya eso comienza a perder importancia y comienza a perder valor por causa de las personas quienes dignamente nos esforzamos en producir el entendimiento que las escrituras encierran, y no buscando interpretaciones aisladas, no trayendo asuntos así traídos por los cabellos, sino permitiéndole a que la Biblia se interprete a sí misma. La Biblia es de interpretación pública, no de interpretación privada, y nadie mejor que ella para interpretarse a sí misma. Ok, en ese espíritu de aprendizaje, de amor, vamos a leer una escritura que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Punto y seguido. Dice: esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, ya hemos demostrado de varias maneras que el lago de fuego es la segunda muerte. Y en una cápsula, no recuerdo si fue la anterior, la número 4 o la 3, nosotros establecimos algunos ejercicios en la oración invertida, y de cualquier manera que lo hicimos, de las distintas formas o maneras que nosotros invertimos la oración, donde se menciona el lago de fuego en relación a la segunda muerte, siempre sale a relucir que la muerte o la segunda muerte es de lo que se está hablando. Eso es lo más relevante, lo más importante, y lo que todo hombre o toda mujer en el planeta, estudiosa de la Biblia, apasionado por el estudio de la Biblia, queriendo aprender la Biblia, es lo que debe rescatar en cuestión, si de adquirir o extraer una enseñanza saludable respecta. Ahora, esto dicho, esto que acabamos de expresar, produce una pregunta bien interesante que, a mi juicio, descubre el tema en cuestión. El tema al que tenemos que poner interés. Es decir, al corazón del ejemplo y no al ejemplo. A lo que señaló la sombra y no a la sombra. A lo que señaló el lago de fuego, que se utilizó como ejemplo, fue a la muerte segunda o a la segunda muerte. Entonces, la pregunta que produce esto, que hasta donde hemos llegado hasta ahora, hasta la cápsula 4, la pregunta que se genera por todo lo dicho en las cápsulas anteriores es, entonces, ¿qué es la muerte segunda? Esa es la pregunta que se genera, que nos genera en las mentes, en los corazones de aquellos y aquellas quienes realmente nos interesamos en el estudio de la Biblia, y no solamente en el estudio de la Biblia, sino en extraer un conocimiento saludable,
un conocimiento coherente y que haga sentido con el texto bíblico. Para esa gente, por supuesto que es de interés prioritario el análisis, el estudio, la investigación de estos temas. De manera que la tarea que tenemos a mano ahora y el objetivo de las siguientes cápsulas es, ¿qué es, repito, qué es la muerte segunda? Ese es el tema que tenemos ahora a mano y es el que vamos ahora mismo a desarrollar. Lo que sí podemos tener claro, y anótelo si quiere, pero muy claro, es que la muerte segunda no es ningún lugar de tormento para el hombre. No es ningún lugar donde el hombre va a ser lanzado en cuerpos físicos o en vida física para ser atormentado, quemado, calcinado, incinerado eternamente y para siempre. Eso no es verdad. La Biblia en ninguna parte habla de eso. El error o lo que se ha hecho para transmitir esa imagen tergiversada o negativa o errónea de las Escrituras es que se ha literalizado un ejemplo. Una figura que se utilizó como un ejemplo para transmitir una verdad espiritual, que es a lo que yo hoy quiero hacer énfasis y en todas las cápsulas que hemos vaciado, de que ese susodicho lago de fuego no era otra cosa sino un ejemplo de lo que es la verdad espiritual, que es el tema en cuestión, como lo es la muerte segunda. Entonces eso tiene que estar muy claro. En la muerte segunda, pues ningún hombre va a ser atormentado, y eso lo vamos a ver. Ningún hombre va a ser atormentado eternamente. Eso no es nada más lejos de la verdad que ese argumento de tan bajo, digamos, perfil bíblico. Totalmente carente, desprovisto de, argumentos bíblicos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es la muerte segunda? ¿O qué es la segunda muerte? La segunda muerte, ya para decirlo de plano, de forma sencilla, clara, la segunda muerte o la muerte segunda fue la muerte de Cristo, señores. Esa fue la segunda muerte o la muerte segunda. Les explico. En los próximos minutos, por favor, présteme de mucha atención en lo que voy a decir, porque yo estoy seguro que esta parte que viene ahora le va a poner mucha luz, le va a agregar mucha luz a este tema, de manera que si hubo alguna pizca, algún vestigio de dudas en su vida con respecto a este tema, esto próximo que yo voy a mostrar a la luz de las Escrituras, pues te aclarará, pero con una luz gloriosa, grandiosa, la verdad sobre lo que es la muerte segunda. Fíjate, la primera muerte la puso en operación el primer Adán. Y eso lo sabemos todos los que, aún los que leen la Biblia lo saben. Adán desobedeció al mandato de Dios y usted conoce la historia, usted conoce las consecuencias. Activó el pecado y por medio del pecado puso en operación la muerte, una muerte de carácter o de naturaleza espiritual. Y esta muerte pasó a todos los hombres, como bien lo dijo el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5, versículos 12 en adelante, que por un hombre entró el pecado al mundo y así el pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Luego dice, para simplificar un poco, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Bueno, porque entonces aparece el segundo Adán, el cual es Cristo, y mediante su obediencia y su obra de justicia sacó la segunda muerte a la luz. ¿Para qué? Para revertir los efectos que la primera muerte había causado. Por ejemplo, la primera muerte que la puso en operación Adán, que fue el efecto o la herencia, el legado que Adán le dejó a la humanidad descrita y registrada en la Biblia, esa muerte espiritual era la condenación por el pecado de Adán, consecuencia que pagó también
toda su descendencia, y todos nacían bajo esa condenación que no era otra cosa más que la primera muerte, la muerte espiritual, que no era otra cosa que el castigo más grande que el ser humano pudiese recibir es estar separado de su origen. Es como que usted saque un pez del agua. Ese es el peor daño, el peor castigo, la peor condenación a la que usted puede someter un pez, como lo es sacándolo de su medio de hábitat, de su origen, de lo que realmente lo mantiene con vida. Eso fue lo que le pasó al hombre. El hombre, Adán, cuando peca, Adán sale del lugar que le dio origen, de la causa de él mismo como efecto. Sale de ese ámbito, de esa dimensión del espíritu, queda dislocado de ella, y esa muerte él la probó también para toda su descendencia, que fue toda aquella humanidad que aparece registrada en la Biblia. Pero ahora hay buenas noticias. Viene el segundo Adán, el cual es Cristo, el cual pone en vigor la segunda muerte, que fue su muerte. Como te lo dije, esta muerte viene a revertir todos los efectos y daños que la primera causó. Por ejemplo, la primera separó al hombre, a la humanidad de Dios. Cristo viene con la segunda muerte, mediante su sacrificio, su muerte, reconcilia. Por haber resucitado y ser exaltado, Dios utiliza esa muerte como un sacrificio para reconciliar a la humanidad que se había perdido en Adán mediante la primera muerte. Entonces, con la segunda muerte, Dios lo que hace es, por medio de Cristo y su sacrificio, acercarse a la humanidad y reconciliarla consigo mismo, como lo registra Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, donde dice de que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo, no tomándoles en cuenta el pecado. Entonces, la muerte, la segunda muerte, no es como se ha dicho en algunos círculos cristianos, que era más de lo mismo. Que la segunda muerte lo que vino es alargar más el daño o los efectos que la primera muerte causó. Y eso es totalmente errado, falso. Nada está más lejos de la verdad que ese argumento. La segunda muerte, que es la de Cristo, fue a revertir todo el daño ocasionado por la primera muerte. Fíjate que Pablo en un pasaje a Timoteo le dice que Dios sacó por medio de Cristo, quitó de en medio la muerte y sacó a la luz que la vida y la inmortalidad. Entonces la muerte de Cristo no es más de lo mismo, bajo ningún concepto es más de lo mismo, es todo lo contrario. La segunda muerte viene a revertir todos los efectos y daños causados por la primera muerte. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, pero muy, muy importante. Ahora bien, hay otra cosa bien interesante también. Hay una verdad aquí inmersa que quiero ponerla al descubierto. Quiero dársela, quiero mostrársela, y que esto coadyuve a producir mayor entendimiento en las vidas. Fíjate, es que los segundos para Dios siempre fueron de mayor beneficio, siempre fueron de mayor gloria, siempre fueron de mayor alcance. Los segundos de Dios siempre fueron mejores que los primeros. Te lo explico. Por ejemplo, fíjate, el primer Adán sacó la primera muerte. Vino el segundo Adán y sacó la segunda muerte. El segundo Adán es Cristo. La segunda muerte fue la muerte de Cristo. Pregunto, si a usted le tocara responder, y estoy seguro, ante esta pregunta, ¿cuál fue más beneficiosa? ¿La primera muerte o la segunda muerte? Yo sé que ustedes dirían todos unísonamente la segunda muerte. Si preguntara, por ejemplo, ¿quién fue mejor, el primer Adán o el segundo Adán? El segundo y último Adán, el cual fue Cristo. Por supuesto que todos unísonamente responderían que fue el segundo Adán, el segundo Cristo. Ahora, si yo preguntara, por ejemplo,
o sea, analizando el tema de los segundos en Dios, que siempre fueron mejores que los primeros y no una extensión de lo primero, nunca, siempre fueron mejores y siempre vinieron a revertir lo primero. Por ejemplo, fíjate, el primer sacrificio ¿de qué fue? De animales. El segundo sacrificio, ¿cuál fue? El de un hombre, el de un ser humano llamado Jesucristo, el único hombre perfecto en la tierra. Imagínate, ¿cuál fue el mejor sacrificio? ¿El primero de animales o el segundo de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que de Cristo. Entonces, nuevamente vemos que lo segundo siempre fue mejor que lo primero. Otro ejemplo para seguir fortaleciendo esto. Fíjate, ¿qué fue mejor? El primer sacerdocio, que era según una línea humana biológica de una descendencia de las 12 tribus o una tribu de las 12, como fue la tribu de Leví. Ese sacerdocio fue primero, luego hubo uno segundo, que fue el sacerdocio de Cristo, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Ahora, ¿cuál fue mejor? ¿El sacerdocio de Leví o el sacerdocio de Cristo? Por supuesto que el sacerdocio de Cristo, porque el sacerdocio de Cristo presentó un mejor sacrificio y lo presentó en la presencia de Dios mismo y pudo cumplir la demanda que Dios hacía para quitar el pecado de en medio mediante un solo sacrificio. Ese fue el segundo sacrificio, el de Cristo. Fíjate, ahora mira, ¿cuál fue mejor? ¿El primer templo hecho por manos de hombres o el segundo templo que era el hombre mismo? ¿O se les olvidó de que el hombre fue el templo y la morada de Dios? Entonces fíjate, lo segundo nuevamente mejor que lo primero. Otro ejemplo para poner esto pero muy claro y que se entienda que la segunda muerte, que fue la de Cristo, vino para beneficiar a la humanidad descrita en la Biblia. A todo lo que en Adán se perdieron en la primera muerte, la segunda muerte fue a revertir ese efecto negativo y a beneficiar a todos los hombres y mujeres que estuvieron en Adán. Entonces fíjate, ¿qué fue mayor? ¿Qué es mejor? Lo segundo. Otro ejemplo, la circuncisión. La primera circuncisión que se hacía ¿dónde? En la carne. ¿Sí? El corte del prepucio del miembro masculino. Ahora, la segunda circuncisión fue ¿dónde? En el corazón del hombre. El corte del pecado, es decir, la exterminación y amputación del pecado del mal. Es decir, que la segunda circuncisión lidió con el problema y lo erradicó. Entonces lo segundo siempre es mejor que lo primero. Otro ejemplo, por ejemplo, el primer Israel, las 12 tribus de Israel, el Israel según la carne, el Israel biológico, el de las 12 tribus, y el Israel espiritual, el Israel celestial, el Israel que era nacido de nuevo, el Israel que servía a Dios, adoraba a Dios mediante un corazón regenerado, un Israel redimido. ¿Cuál era mejor, el primero o el segundo? Por supuesto que el segundo. Otro ejemplo, la Jerusalén terrenal. La Jerusalén que ahora mismo está allá en el Medio Oriente. Fue la primera Jerusalén, pero luego hubo una segunda Jerusalén manifestada, que fue la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual. ¿Cuál fue mejor? Por supuesto que la segunda Jerusalén, porque contenía la gloria de Dios, contenía a Dios. Fue mejor entonces. Entonces, de tal manera que podemos estar un tanto más de tiempo revisando y analizando los primeros y los segundos, y vamos siempre a concluir de que los segundos siempre fueron mejor que los primeros. Entonces, que no te quepa ni la mínima duda que la segunda muerte, que es este lago de fuego, que es una figura que se está utilizando como ejemplo para señalarte a una verdad espiritual, a un beneficio espiritual. Me viene otro ejemplo de lo segundo, como mejor que lo primero, son los pactos. El primer pacto
¿Qué cosa hizo el primer pacto? El primer pacto lo que vino fue a revelar la condición espiritual en la que el hombre se encontraba por ser descendiente de Adán. Y lo que vino a revelar fue esa condición pecaminosa y no resolvió el problema. Todo lo contrario, lo que hacía es revelar más el problema. Es como aquel médico al que tú visitas y te diagnostica una enfermedad, pero carece de los recursos para sanártela. Eso fue lo que la ley hizo como pacto. Ahora, ¿qué hace el segundo pacto? ¿Qué hizo el nuevo pacto en la sangre de Cristo? El pacto de la gracia. Lidió con el problema, no solamente te sirvió de médico a la humanidad de tiempos de la Biblia, las que estaban en Adán, sino que también le presentó la solución al problema y el problema fue erradicado. El primer pacto producía muerte, el segundo pacto produjo vida, de manera que lo segundo siempre es mejor, de mucha más gloria, de mayor beneficio que los primeros. Entonces nunca los segundos en Dios vinieron a extender o a agravar más lo primero. Todo lo contrario, señores, fue a acabar con el problema. De tal manera que con esta conclusión de esta quinta cápsula, pues agradecemos de su presencia y les pedimos por favor que estén listos para la sexta cápsula y no me queda más que despedirme a la distancia, enviarle un fuerte abrazo invisible. Continúen siendo bendecidos y saludables. Será hasta la próxima. Feliz día.